Buenas noches, nuevamente con ustedes, Palabra de Honor, como todos los lunes por Canal C. Eduardo, contá qué vas a hablar hoy, porque hoy estamos cerca de un aniversario importante de un acontecimiento. Un aniversario muy importante, son los 100 años del Holocausto o genocidio armenio. Ha habido una serie de conferencias y de actos en todo el mundo, incluso una misa del Papa con nuestro obispo en Roma, en el Vaticano. Y yo quiero hablar de ese tema explicando un poco, haciendo un poco una semblanza de lo que es Armenia y luego explicando por qué yo quiero hablar del tema. Me parece excelente, son 100 años de algo, de un acontecimiento importante en la historia de la humanidad y que además estuvo vinculado con la Primera Guerra Mundial, porque fue en plena guerra, ¿no? Al final de la Guerra Mundial. Bueno, no, en plena guerra. Magnífico. Los invitamos entonces a acompañarnos. Moretti Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moretti Allende, Ibáñez Padilla. La semana pasada se realizó la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Los resultados y los informes de los expertos no han sido precisamente auspiciosos. Ellos calculan que en el año que corre va a haber un decrecimiento de la actividad económica global del orden del 3,5 al 3,8%, lo cual significa una caída bastante respetable, bastante peligrosa. Y obviamente los llamados países emergentes van a ser los más perjudicados. Se prevé un fortalecimiento del dólar con respecto a las demás monedas, en particular con respecto al euro, y una serie de circunstancias económicas que se prevén en base a los parámetros que hoy pueden valorarse. Una de las notas relevantes de esta reunión fue la presencia del ministro de Economía argentino, Axel Kicillof. Y digo que fue nota relevante no porque su presencia haya causado conmoción, sino por lo poco común. Axel Kicillof, confeso marxista, es un hombre que desprecia y tiene una opinión sumamente desfavorable tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, opinión desfavorable que comparten todos los que están dentro del gobierno nacional actual. Pero seguramente la necesidad a veces tiene cara de hereje. Alguien le habrá hecho ver primero que la Argentina forma parte, es miembro activo, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, con una pequeña salvedad. De los 188 miembros que tiene el Fondo Monetario, Argentina es el único que no ha cumplido con lo preceptuado por el artículo 4 del reglamento constitutivo de la institución, que dispone que los miembros tienen que someterse una vez al año a una auditoría de las cuentas públicas. Esto la Argentina no lo ha venido haciendo prácticamente desde que el kirchnerismo está en el poder. Lo cierto es que esta vez no solo ha asistido Axel Kicillof, sin corbata como corresponde, porque bueno, si para él la seguridad jurídica es un prejuicio burgués, supongo que la corbata, no sé qué concepto la tendrá. Era el único, curiosamente, que estaba sin corbata, pero ya él, es un dato menor. Lo cierto es que también resulta novedoso el hecho de que ha tomado como ciertas y le ha dado crédito a las conclusiones a las que se ha arribado en esta asamblea, a punto tal que ha hecho declaraciones a través de las cuales nos expresa la preocupación por causa de las consecuencias que esta caída de la actividad económica y estos cambios previstos en la economía mundial durante este año van a repercutir negativamente en la Argentina, lo que es obviamente predecible, es lógico. Hay factores negativos que condicionan evidentemente a los países emergentes, como se suelen llamar, o países en vías de desarrollo. Hago una
un pequeño paréntesis. Yo no sé si hoy la Argentina puede ser llamada un país emergente o en vías de desarrollo. Yo diría que más que emergente, hoy es un país sumergente, es decir, estamos hundiéndonos y no levantándonos. Pero podría ser que en una de esas, a pesar de todo lo que nos pasa, tenemos la cabeza afuera del agua y eso hace que seamos emergentes. En vías de desarrollo no estamos, estamos más bien en vías de subdesarrollo si uno evalúa los diversos parámetros económicos y sociales que hemos conocido en los últimos años, a pesar de que los datos suministrados por el INDEC hoy o no existen, como por ejemplo el índice de pobreza que no se da a conocer, o de lo contrario están distorsionados a conveniencia del gobierno. Lo cierto es que Kicillof, luego de hacernos estas advertencias, nos ha dado una cierta tranquilidad, o ha querido hacerlo al menos, diciéndonos que a pesar de todo esto, la Argentina está en mejores condiciones de soportar estos efectos negativos. Es decir, tiene más barreras defensivas ante estas situaciones. Y curiosamente, estas barreras defensivas son precisamente aquellos hechos negativos condicionados por una mala gestión económica. En una palabra, parece que el señor Kicillof ha descubierto el valor de la resiliencia, es decir, de hacer de aquello que es un problema, que es algo negativo, un hecho positivo. Nos dice, por ejemplo, que la revalorización del dólar no nos va a afectar tanto como a otros países a causa de que estamos exportando menos productos agropecuarios y que estamos importando petróleo a causa de una gestión económica desastrosa que ha hecho que ya ni siquiera nos abastezcamos de combustibles, de energía. La verdad es que no lo entiendo. No puedo entender cómo el hecho de exportar poco va a favorecernos ante una eventual subida de la divisa del dólar. No lo entiendo, pero lo otro me parece realmente absurdo. Es decir, el hecho de que hoy seamos dependientes de energía y tengamos que importar petróleo pasa a ser una virtud y esto nos va a proteger de los problemas que va a haber en la economía mundial este año. Es difícil de entender esto, ¿no? Nos dice también como estamos fuera del circuito financiero, es decir, estamos en default, somos realmente los leprosos del mundo. Eso hace que la fuga de capitales hacia los países centrales, que también prevé el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no nos va a afectar tanto. Como no hay capitales invertidos aquí, no hay posibilidades de que se vayan. Es decir, prácticamente nos ha tomado por tontos, porque equivale a que yo les dijera, miren, la energía eléctrica va a aumentar, pero como yo no tengo energía eléctrica en casa, nos iluminamos con velas, estamos mucho más protegidos de aquellos que tienen energía eléctrica. Realmente, o es un chiste, o Kicillof realmente se ha recibido en la facultad, quién sabe cómo, o cree que todos los demás argentinos somos poco menos que tontos. Lo cierto es que la situación es delicada. Esta gente viene ya desde hace tiempo encendiendo la mecha de una bomba con la esperanza de que la explosión que se va a producir en algún momento llegue cuando ellos ya no estén en el poder y la afecte, o por lo menos le toque resolverla al gobierno que lo suceda. No sé si van a conseguir que la mecha sea lo suficientemente larga como para que la explosión se prorrogue hasta después del 10 de diciembre. Lo cierto es que ya la economía está en una situación terrible. Tenemos un 25% de desocupados, es decir, de pobres, de gente que está por debajo de la línea de pobreza. Es decir, la cuarta parte de los habitantes de la República Argentina están debajo del nivel de pobreza. Estamos con una inflación que la celebramos porque parece que este año no va a pasar más allá del 30%, cuando el año pasado fue casi el 40%, pero el 40% era la segunda inflación del mundo después de Venezuela. El promedio de los países serios es del 2% anual y nosotros hoy celebramos que estamos en el 30%. Realmente esto es grave. El Banco Central termina el año prácticamente sin reservas disponibles. Están agotados todas las fuentes de recursos. Los subsidios, es decir, aquello que se les da a la gente que no puede valerse por su propio trabajo, se han duplicado en los últimos 2 años, el monto del presupuesto destinado a subsidios.
Por supuesto que el gasto público ha crecido de manera desmesurada, el nivel tributario, no hace falta que yo se lo cuente porque usted también lo sufre, llega según algunos cálculos al 70% entre el impuesto a las ganancias, los bienes personales, el IVA, etcétera, etcétera, los impuestos provinciales, municipales, etcétera. Es decir, la situación es gravísima y el señor Kicillof nos viene a decir que como nos va tan mal, estamos más protegidos para los problemas que puedan sobrevenir. Realmente, señor Kicillof, creo que mereceríamos tener un ministro de Economía que en lugar de decirnos estas cosas que parecen destinadas a gente que no razona, hicieran las cosas con un poquito más de sensatez, de sentido común y traten de que la economía se reencauce hacia sendas de prosperidad, de crecimiento, y no a esto de seguir aumentando el gasto público, imprimiendo monedas sin respaldo y haciendo crecer la pobreza. Se está dando aquello que dice un amigo mío, una frase que siempre me pareció muy atinada: los populistas aman tanto a los pobres que se esmeran en multiplicarlos. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ya está en el piso el ingeniero Eduardo Torosian, que es el presidente de la colectividad armenia de Córdoba. Ha sido invitado para hablar del genocidio armenio específicamente. Yo quiero antes, si ustedes me permiten, hacer una semblanza de Armenia para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, y además quiero justificar por qué me interesa tanto este tema. Armenia, o hablar de Armenia, es muy interesante porque Armenia tiene una característica única, creo que única en la historia de las naciones. Es una nación que se pierde en la noche de los tiempos. No se sabe cuándo empezó Armenia. Y desde ese momento en que se inicia hasta el día de hoy, ha mantenido una identidad étnica, lingüística, luego religiosa y cultural, a pesar que la mayoría de su historia no ha tenido identidad política. Armenia empieza cuando termina el Neolítico y comienza la edad del cobre. Fíjense ustedes que en el escudo de Armenia, que tiene un águila de un lado, un león del otro, y en el medio el escudo con 5 campos, 4 de ellos son las armas de las familias reinantes más importantes de esta nación. Y el campo central es el monte Arafat, que es el monte que las crónicas de la Biblia dicen que es el monte donde cuando bajó el agua del diluvio encalló el arca, y el arca de Noé encallada en la punta del monte. Eso demuestra a ustedes la antigüedad de este pueblo. Este pueblo, curiosamente ubicado en Asia,
porque está al sur del Cáucaso. La frontera sur de Europa con Asia es el Cáucaso, que es una cadena montañosa que va desde el Mar Negro en sentido oriental-sur, hasta el Mar Caspio. Debajo del Cáucaso está Georgia y está Armenia. Y Armenia, que está ubicada en Asia, culturalmente y étnicamente pertenece a Europa. Los armenios tienen una sangre indoeuropea, es decir, son tan europeos como en etnia como los celtas o como los germanos. Tienen una lengua indoeuropea, una rama única. No es el caso de los vascos, que es una lengua única. Esto es una lengua indoeuropea, pero una rama única que no tiene vinculación con los otros. Tiene una cultura muy peculiar porque está muy influenciada por su relación con Europa. Y luego, desde el año 303, creo, tiene la religión cristiana. Armenia es la primera nación que oficializa la religión cristiana. La Iglesia Apostólica Armenia es más antigua que la Iglesia cristiana, y qué decirles que la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es casi un siglo más antigua. Todas estas características que yo he mostrado le han dado a Armenia una continuidad y una cohesión que ha podido mantener a través de 2000 años, incluso luego con la diáspora, porque ya lo va a explicar mejor el ingeniero Todosian que yo, hay más habitantes armenios fuera de Armenia que dentro del país en este momento. Pero para que se entienda Armenia, quien quiere entender historia, que estudie geografía, decía mi abuelo. Quiero hacer una breve explicación de dónde está ubicada Armenia. Imagínense el Cáucaso, que es la frontera sur de Europa con Asia. Debajo del Cáucaso viene Georgia y después viene Armenia. Arriba de Georgia está lo que fue el imperio de los Ares y luego lo que fue el imperio de la Unión Soviética. Al lado de Armenia, hacia occidente, está la península de Anatolia, hoy Turquía. Debajo de Armenia, hacia oriente, está Persia, lo que fue el imperio Persia, Irán hoy, ¿cierto? Debajo de Turquía está Arabia. Arriba de Turquía, cruzando el Bósforo, antes estaba Bizancio, es decir, el imperio romano de Oriente, Constantinopla. Antes de Bizancio estaba Roma, el imperio romano completo. Antes de Roma estaban los griegos muy cerquita también. Rodeado de todos estos etnias y naciones poderosísimas, que fueron los imperios más importantes de la antigüedad, sucediéndose unos a otros, está el pequeño enclave armenio que es cristiano. Hagamos el análisis. Para empezar en algún lado empecemos en Persia, ¿cierto? Debajo de Armenia. El imperio persa conquista todo el mundo asiático conocido de la época. Luego las ciudades griegas son cohesionadas por Filipo II y entonces el ejército macedonio cruza el Bósforo y conquista Persia. Pero todos estos cruces, estas idas y vueltas, pasaban por Armenia e influían en Armenia, de manera tal que cada uno impregnaba de cultura a esta pequeña nación. Luego de los griegos vienen los romanos. Los romanos conquistan todo el imperio griego y mucho más. Se hace tan grande este imperio que se tiene que dividir en dos. La parte oriental del imperio es Constantinopla, y Constantinopla está al frente de lo que hoy es Turquía. Luego vienen del imperio bizantino, vienen al sur. Nace un señor que se llamó Mahoma, aglutinó las tribus árabes y entonces empieza la conquista del imperio árabe, con una característica: era una conquista política y al mismo tiempo religiosa, porque donde el árabe se asentaba, el árabe convertía al Islam a la población local. Eso nunca ocurrió con Armenia. Armenia es un bastión del cristianismo. Y Arabia llegó, por un lado, hasta España, cruzó a Francia, cruzó los Pirineos, todo el norte de África, por el otro lado hasta el río Indo, y subiendo llegó a Constantinopla. Y Constantinopla paró el avance árabe, 1000 años. 1000 años. Y un buen día
empiezan las tribus turcas que venían del Asia Central a asentarse en Anatolia, hasta que llega un momento que los turcos sojuzgan a los árabes, y como ya había adelantos de los cañones con más efectividad, pueden vencer a las imbatibles murallas de Constantinopla, de Bizancio, y entonces los turcos, que ya habían sido convertidos al Islam por los árabes, conquistan Bizancio, lo convierten en Estambul, cae la mitad de la cristiandad, y hoy en día la famosa iglesia de Santa Sofía, ustedes la ven como la mezquita, la ven en estas películas que se han puesto de moda ahora. Pero sigamos avanzando. Quiero hablar de los turcos y quiero hablar de los rusos. Rusia dijimos que estaba arriba de Armenia y Turquía estaba al lado. Esta contienda entre los dos, Turquía y Rusia, sorprende a Armenia en la mitad, que termina dividida y separada en dos. Una parte para la Unión Soviética, la otra parte para Turquía. Y ahí viene el genocidio que nos va a comentar nuestro amigo en la entrevista. Quiero explicar ahora, en los 2 minutos que me quedan, por qué yo hablo de este tema. Porque el genocidio armenio es un crimen de lesa humanidad. Lesa significa en contra de, es un crimen en contra de la humanidad. Lo que se hizo con los armenios en el año 1915 no afecta solo a los armenios, que por supuesto a quienes más afectan a toda la humanidad, porque la humanidad está interrelacionada, y quien no quiera ver eso, entonces no aprovecha el factor de común unión de todos los habitantes del mundo. Pero además de eso hay 2 motivos más. Un motivo muy importante es la memoria. Si la humanidad, o por lo menos la humanidad que tenía las posibilidades de hacerlo, hubiese advertido lo que ocurría en Armenia, se hubiese opuesto a lo que ocurría en Armenia, es posible, quizás es posible, que no hubiesen ocurrido genocidios que vinieron después. Fíjense ustedes que Hitler, en el año 30 y pico, desconoce el genocidio armenio, y 20 años después hace un genocidio en su propio país, inclusive mayor que el genocidio armenio en cantidad de personas. Y hay otro genocidio del que no se habla porque no se conoce, que es el genocidio de la Unión Soviética, que es el genocidio de Stalin, que son las purgas de Stalin, que por lo menos mató más de 5 millones de personas. Si esto se pierde en la memoria, charlando con Gustavo Tobi antes de entrar, le contaba esto y me decía cuánta razón tuvo Eisenhower. Eisenhower, cuando las tropas americanas entraron en los campos de concentración alemán, dijeron que entren con la prensa, que saquen fotografías y que filmen, porque si no la humanidad después no va a creer lo que estamos contando. Pero hay otra razón más para adentrarnos nosotros, los argentinos, en el problema armenio. Argentina es un país de inmigración. Acá, luego de la base de la gente que había, vinieron italianos, españoles, rusos, que en realidad eran judíos, ¿cierto? Nosotros les decíamos rusos, árabes con el pasaporte turco, armenios con el pasaporte turco. Y esos armenios, y esos árabes, y esos judíos se asentaron en la Argentina, y la siguiente generación fue tan argentina como nosotros. Formamos entre todos la raza criolla. Y Córdoba, fundamentalmente, tiene Colonia Carolla, tiene el departamento San Justo, tiene la comunidad árabe y judía en Córdoba, y tiene la comunidad armenia acá, en el barrio del Canal, en barrio Pueyrredón, el antiguo barrio inglés, donde uno puede ver una colectividad viva, que vive en la Argentina, en un barrio cordobés, como cordobés, con todos los gustos y los gestos y los rasgos cordobeses, pero con una impronta cultural de milenios que traen de sus abuelos, que las conservan y que las enriquecen. Por eso yo me considero árabe, judío, italiano, español, porque soy criollo argentino, y por eso me interesa el genocidio armenio.
Es palabra de honor. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Administración de propiedades y consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. La editorial de Eduardo nos ha servido para ubicarnos, como él bien dice, en el tiempo y en el espacio, acerca del tema que vamos a abordar ahora con un hombre que está íntimamente vinculado a la presencia armenia en la Argentina, que es el ingeniero Eduardo Torosian, presidente de la Comunidad Armenia de Córdoba. Bienvenido, ingeniero. Bienvenido y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Eduardo. Queremos que nos cuentes del Holocausto, que nos des tus impresiones. Sé que vos sos nieto de una señora que estuvo en el Holocausto y que dio luz a tu mamá en Beirut cuando ya huía. Sí, así es, como quedó reflejado en La Voz del Interior del día domingo, donde Marcelo Taborda, que en estos momentos está en Armenia, cubriendo casualmente lo que va a pasar el próximo 24 de abril. Bueno, mi abuela efectivamente escapando de la barbarie turca, cruzó el desierto, perdió la mayoría de su familia, sus padres, la mayoría de sus hermanos, y mi madre nace en Beirut. En aquel momento el documento cuando ingresa a la Argentina decía que era Beirut, Siria, todavía no existía el Líbano, y nace en esas circunstancias, con mi abuela escapándose del genocidio. Esto es algo terrible para el pueblo armenio, tal vez la mancha más negra que tenga el pueblo armenio en su historia. El 24 de abril de 1915, el gobierno de los jóvenes turcos decide llevar a cabo el plan panturquista, que sigue vigente hasta el día de hoy, que no es ni más ni menos que la unificación de todos los pueblos de origen turánico, como lo decía usted recién, la unificación de los pueblos que van desde el Asia Menor hasta el Asia Central. Se encontraron con un obstáculo que es el pueblo armenio, que está allí asentado hace miles de años, por supuesto antes que los turcos, que pertenecen a la raza de turcos selyúcidas. Son bebés de pecho. Que venían desde el Asia Central. Una pregunta, Eduardo. ¿Estos jóvenes turcos conservaban todavía el imperio o ya no había imperio? No, ellos habían derrocado de alguna forma al sultán y habían tomado el poder con promesas, inclusive con el apoyo de las minorías, porque habían llegado al poder con promesas de cambios, de hacer una república democrática y de traer aires de cambio a lo que fue el viejo imperio otomano. Lamentablemente fue peor que lo que habían dejado atrás, porque en el año 1912 ellos, los jóvenes turcos, con Talyat Pasha y Enver Pasha a la cabeza, en la ciudad griega de Salónica, pergeñan lo que 3 años más tarde fue el primer genocidio del siglo XX. Lo único que tenían que esperar era el momento geopolítico adecuado, y ello ocurrió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Con las potencias occidentales ocupadas en su propia guerra, aprovecharon en llevar a cabo las masacres, y realmente hay documentación vastísima sobre lo que sucedió.
pero yo, yendo un poquito a la actualidad, me retrotraigo a lo que pedí la semana pasada al presidente de Turquía, cuando públicamente enfurece, a raíz de los dichos del Papa Francisco en la misa que celebra el 12 de abril, la semana pasada en el Vaticano, conmemorando y pronunciando la palabra genocidio, enfurece y trata al Papa de hablar estupideces y le pide a la diáspora armenia que presente pruebas, si es que existen, acerca del genocidio armenio. Y como lo decíamos anoche en el acto central que se llevó a cabo en el Teatro San Martín, la mejor prueba y la más fehaciente somos nosotros. Yo soy argentino, orgullosamente argentino, pero descendiente de aquellos sobrevivientes que pudieron escapar. Y en la misma condición que estamos nosotros, hay 5 a 6 millones de armenios descendientes de aquellos sobrevivientes que hoy están desparramados por el mundo. ¿Y en Armenia cuántos hay? 3 millones. Así que hay más gente afuera que adentro. Sí, por supuesto. Le decía al comienzo, antes de empezar la entrevista, que a mí me había sorprendido comprobar que uno de los hombres que participó entre los jóvenes turcos en el genocidio armenio fue Kemal Atatürk, un hombre que transformó a Turquía, sacó la capital de Estambul, la llevó a Ankara, la laicizó, digamos, le quitó todo el componente teocrático que tenía y creó algo que se parecía más a una república que lo que había sido el sultanato del Imperio Otomano, pero sin embargo fue de una crueldad infinita y fue uno de los protagonistas Sí, Mustafa Kemal Atatürk llega al poder y paradójicamente es uno de los que lleva adelante un juicio militar, hay que aclararlo, eran juntas militares, contra los responsables del genocidio armenio. Y los procesan y los condenan a los responsables, a Talyat Pasha, a Enver Pasha, a Enver Pasha. Un año después, él mismo retoma el plan genocida que habían pergeñado los jóvenes turcos y continúa con las masacres de armenios hasta 1923. Eduardo, a mí me interesa mucho que describas la metodología, porque acá no eran campos de concentración, fueron de la frontera oriental hacia occidente cruzando por un desierto, y en ese desierto se moría la gente, así fue la metodología. Sí, lo primero que hicieron fue descabezar la cúpula intelectual, los dirigentes políticos, los clérigos, los escritores, los artistas, los pensadores. Los pensadores, la cabeza intelectual del pueblo armenio. Fueron colgados 600 intelectuales armenios en plazas públicas de Estambul para que los demás armenios tomen ejemplo de lo que venía, de lo que iba a venir. ¿Acusados de qué? De ser armenios, únicamente. Era el único motivo para matar era que fueran armenios. Tengo que aclarar también acá que casualmente ayer en el acto estuve hablando con el cónsul de la República Árabe Siria. En este mismo genocidio también fueron masacrados griegos, sirianos ortodoxos y judíos. Pero el pueblo que mayor sufrió la masacre y el genocidio fue el pueblo armenio. La metodología fue esa, comenzar con los intelectuales, luego se llamó al ejército a todos los hombres en edad de combatir, entre los 18 y los 50, 60 años, se los puso a hacer trabajos forzosos y luego se los asesinó, con lo cual el pueblo quedó sin hombres, eran mujeres, niños y ancianos, y a esa población que quedó de mujeres, niños y ancianos se los desterró mayoritariamente por los desiertos de Der Zor, que culmina el desierto en la frontera con Siria. En ese camino tortuoso iban violando a las mujeres, iban matando a los niños, y el que podía llegar vivo fue rescatado en algún orfanato o en algún barco inglés o francés que los pudo rescatar una vez ya en Siria. ¿Tu abuela hizo ese periplo? Sí, mi abuela hizo ese periplo, se salvó, terminó en un orfanato francés en el Líbano. Allí nace mi madre. Luego, gracias a Dios, ella pudo venir a la Argentina cuando se entera que un hermano de ella, que estaba vivo y ella no lo sabía, le escribe una carta diciendo que estaba acá en la Argentina y pudo venir a este país, formar una nueva familia, tener más hijos y asentarse acá en este barrio, que les tengo que contar que la primera iglesia armenia de Sudamérica se construyó aquí en Córdoba. ¿Su padre también huyó del genocidio? Mi padre nació en la Argentina, pero mi abuelo, el papá de mi papá, escapando del genocidio, que es una historia muy particular, en los barcos donde escapaban, muchas veces sobrecargados, sin espacio en los barcos, puede tomar un barco italiano que venía para la Argentina
y entonces a raíz de la sobrecarga en alta mar los hacían bajar a botes un tramo y subir al barco otro, y llegó a la Argentina con una neumonía. Estuvo acá, el único trabajo que consiguió, como todo inmigrante, sin nada, fue en el frigorífico La Wilson en Buenos Aires, y ya con la neumonía a cuestas y con el trabajo del frigorífico, con 8 o 7 meses de embarazo de mi abuela, mi abuelo fallece, o sea que mi papá lamentablemente no pudo conocer a su padre. Tenemos que hacer un pequeño corte donde vamos a poner un interesante video y luego continuamos. Ok. Te pido un minuto de atención. Este año se cumple el centenario del genocidio armenio. ¿Sabés qué pasó? En 1915, el Estado turco asesinó a 1,5 millones de armenios. Fue una brutal masacre. Los sobrevivientes fueron obligados a dejar sus tierras y se asentaron por el resto del mundo. Mi familia también fue víctima de este genocidio. Mi abuelo pudo sobrevivir y dejar atrás sus seres queridos. Él llegó a la Argentina solo buscando paz. Ya pasaron 100 años. El Estado turco continúa negando su responsabilidad. Los armenios del mundo reclamamos justicia. Acompañemos al pueblo armenio. Apoyemos sus justos reclamos. Eduardo, ya estamos en el aire. Quiero empezar el segundo bloque con una reflexión. Yo separo lo que es Estado turco de pueblo turco. Estos jóvenes turcos formaban parte del gobierno que manejaba el Estado, ¿cierto? Es decir, el crimen de lesa humanidad lo cometió ese gobierno. Ahora, si van pasando los gobiernos a través de los años, porque ya llevamos 100 años, y cada nuevo gobierno convalida el hecho de que no hubo genocidio, sino que fue una lamentable pérdida de una guerra civil, entonces ya se está involucrando el pueblo turco. Eso es lo que me preocupa, porque para mí todos los pueblos constituidos por hombres son iguales. Sí, nosotros hacemos esa diferencia cuando acusamos al Estado turco y no al pueblo, porque también hay que decir que hubo muchos vecinos turcos de los armenios que habitaban en el Imperio Otomano que ayudaron a algunos armenios a escapar y a salvarse de la muerte. Y por ejemplo, hace unos años atrás, cuando asesinan en Turquía al periodista turco de origen armenio, Hrant Dink, cuya única culpa fue pedir que se reconozca el genocidio en el periódico Agos, del cual era director, hubo 100.000 personas en su velorio. Obviamente la mayoría no eran armenios, sino que eran ciudadanos de origen turco que estaban bregando para que este tema se acabe y de que Turquía de alguna vez y por todas reconozca el genocidio armenio. Ojalá que sea así, porque al calor de las pasiones que despiertan estos hechos horrorosos, suele involucrarse al pueblo en su conjunto. Los cristianos, los católicos, durante mucho tiempo estigmatizamos al pueblo judío como si el pueblo judío hubiera sido el que mató a Cristo, siendo que fue, en definitiva, los romanos que estaban dominando Israel y algunos personajes de la cúpula israelí que tomaron la decisión de que Cristo muriera, pero el pueblo judío no tenía nada que ver, y nosotros nos enseñaban incluso de chico que el judío era deicida, los judíos habían matado a Cristo. Eso fue una cosa horrorosa que justificó, pretendió justificar otros horrores y otros holocaustos que también han ocurrido. No, nosotros siempre en eso supimos diferenciar y no mezclar el Estado con el pueblo. Y acá les quiero comentar algo que para nosotros es muy importante. En Córdoba, Argentina es el único país en el mundo cuyos 3 poderes han reconocido el genocidio armenio. El Poder Legislativo lo hizo en el año 2007, en una ley que promulga después el Poder Ejecutivo en manos de Néstor Kirchner, y en el 2011 la Justicia Federal Argentina dicta sentencia firme reconociendo el genocidio armenio en el juicio que se llamó Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio, y donde el juez federal Ollarvide dicta sentencia reconociendo el mismo. O sea que nos transformamos como argentinos en el único Estado del mundo donde sus 3 poderes reconocen este crimen. Obviamente esto generó, como pasó con el caso del Papa, protestas de Turquía, retiros de embajadores y demás.
pero nosotros como argentinos descendientes de aquellos armenios nos sentimos orgullosos de vivir en este país que no solo le abrió las puertas a nuestros abuelos, sino que les permitió crecer y educarse y poder trabajar en libertad. Una consulta. ¿Hay una movida en Turquía de la población intelectual turca a revisar esto? Yo te entendí que podía haber algo de eso. Sí. ¿Por qué esa sería quizás la solución? Mira, hay un escritor muy famoso que fue premio de literatura, que es Orhan Pamuk, que por reconocer el genocidio armenio, por ejemplo, él, entre otros intelectuales, fue procesado con el Código 301, con el artículo 301 del Código Penal turco. El artículo 301 dice explícitamente que aquel que atente contra la imagen de Turquía puede ser procesado. ¿Y quién decide qué es atentar contra la imagen de Turquía? Es muy subjetivo. Entonces, con ese artículo 301 juzgan y procesan engloba cualquier cosa, ¿no? Pero hay una serie de intelectuales en Turquía que están bregando, sobre todo catedráticos y decanos de varias universidades turcas, por el reconocimiento de este genocidio. Conversábamos, me dijo usted que en Turquía aún hoy hay persecución a los armenios, sí, incluso supuesto. hay crímenes. Ayer el presidente turco amenazó, el Parlamento Europeo, después de la declaración del Papa, volvió a ratificar el reconocimiento del genocidio armenio. Parlamento Europeo al cual Turquía quiere formar parte, ¿verdad? Ayer Erdogan amenazó con expulsar a los 100.000 armenios que viven en Turquía y los tildó de indocumentados, cuando son ciudadanos de origen turco, nacidos en Turquía. Y con apellido turco. Muchos con apellido armenio, pero con pasaporte y documento turco. Amenazó con deportar, agradezcan, dijo, que no deporto a los 100.000 armenios que viven en Turquía. O sea que la amenaza y la represión es permanente, ¿no? Además, Turquía, por ahí se dio hace unos días el debate con la famosa novela turca que nos llamaron de varios medios. Nosotros en ningún momento quisimos censurar a ningún canal ni a ningún medio, y menos al público en general que mire esa novela. Lo que sí le queríamos alertar, y quedó expuesto ahora con las palabras del presidente de Turquía, es que lo que muestran en esa novela no es real. Las imágenes que se muestran de primer mundo, de categoría y demás, es como si mostrásemos en Buenos Aires, Puerto Madero, y no mostrásemos a 5 cuadras la Villa 31. Claro. Es falso y es mentira que en Turquía existe la libertad de expresión. Turquía está al tope en el ranking con periodistas encarcelados. Hace solo unos días se prohibió el acceso de Facebook y de Twitter a toda la población turca, con lo cual hablar o opinar en contra de las medidas del gobierno en Turquía puede ser muy peligroso. ¿Qué pasa con los turcos y los kurdos? Bueno, hoy, fíjese la paradoja, Eduardo, los kurdos en la masacre de 1915, en el genocidio armenio, fueron utilizados por el gobierno de los jóvenes turcos y con la excusa de la religión, porque acá el problema no era religioso, el genocidio armenio fue un problema político. Querían eliminar al pueblo armenio, eliminando a los armenios y quedándose como terminó pasando con los territorios. La mano de obra sucia de ese trabajo le hicieron las hordas kurdas. Hoy los kurdos sufren la matanza y el genocidio que sufrimos nosotros. Son asesinados con gases químicos desde la aviación turca. Lamentablemente hoy tampoco nadie dice nada sobre este tema y hay 18 millones de kurdos que están desparramados entre Irak, Siria, Irán y Turquía. No tienen un Kurdistán libre, lamentablemente no existe un país que se llame Kurdistán, y son principalmente masacrados por las Fuerzas Armadas turcas. Por cierto que son mahometanos, ¿cierto? Son musulmanes. Musulmanes. Son musulmanes. Yo quiero, ya se nos acabó el tiempo, Eduardo, muchas gracias, muy impresionante lo que has contado. Yo no quiero dejar pasar una palabra de admiración a la actitud del Papa y de nuestro obispo, porque realmente lo que ha hecho el Papa, que ha despertado la ira de Turquía, demuestra que es una persona que tiene que decir las cosas que corresponden, no mide las consecuencias. No, y ya lo había dicho como cardenal, como Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, y quiero aprovechar para agradecerle al Monseñor Carlos Náñez que haya viajado especialmente al Vaticano a participar de esta misa. ¿Y eso fue una gestión tuya? Sí, le pedimos a Monseñor, que siempre estuvo muy predispuesto con este tema,
y él accedió gustosamente a viajar y acompañar a la comunidad armenia. Había más de 10.000 armenios de todo el mundo presentes ese 12 de abril en el Vaticano, sabiendo que el Papa iba a pronunciar estas palabras, a pesar de la presión del Estado turco, que generó un roce diplomático con el Estado del Vaticano, a raíz de las palabras de Francisco. Pero bueno, agradecer y convocar a toda la población para principalmente esa marcha que nos contaba en el video, que va a ser a las 18 horas el próximo viernes 24 de abril, que partirá de Santa Rosa y General Paz y que terminará en la ex Plaza Vélez Sarsfield. Allí llevaremos a cabo un festival de rock por la paz. Actuarán 2 bandas locales, Planeador B y 4 al Hilo, una banda armenia, Parvaná, y cierra este festival Versuit Bedgarabat, que viene especialmente desde Buenos Aires. Esto es con entrada libre y gratuita. El eslogan del recital va a ser por la memoria, justicia y la paz en el mundo. Y la paz en el mundo. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ustedes. Y te comprometo a que nos mandes 2 flores de No Me Olvides. Sí, señor. Está la promesa hecha. Muchas gracias, Eduardo. Por favor. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Sarsfield 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. En este año, en donde se espera una verdadera maratón electoral, creo que puede llegar a haber hasta 6 ocasiones de votar aquí en Córdoba, por ejemplo, en otras provincias más. Se ha iniciado ya ayer domingo, 19 de abril, con las elecciones primarias, llamadas PASO, en 2 provincias importantes del país, que son Santa Fe y Mendoza. Provincias que dentro del contexto general de las elecciones nacionales tienen un peso interesante, importante. Los resultados han sido realmente notables en el sentido de que se está perfilando una especie de polarización entre las fuerzas que responden al gobierno y las que responden a esta alianza que se ha conformado a través de la coalición cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical. Veamos cuáles han sido esos resultados. En Santa Fe, por ejemplo, el triunfo ha correspondido al partido llamado, o la alianza llamada Unión Pro-Federal, es decir, que reúne a la Unión Cívica Radical, al PRO y al Partido Federal, que ha sacado un 34% de los votos. Le ha seguido el Frente Progresista Cívico y Social, que es gobierno hace muchos años en la provincia de Santa Fe, en donde sumados sus 2 candidatos han llegado al 32%. Y tercero, el Frente Justicialista para la Victoria con un 22%. Esto nos permite advertir que va a haber una polarización importante cuando en el mes de junio se haga la elección de gobernador, ya la elección concreta, en donde van a enfrentarse seguramente Miguel del Cel, candidato de la Unión Pro-Federal, y Miguel Lifchitz, que es candidato del Frente Progresista Cívico y Social. Una elección reñida, ya que la diferencia a favor de la Unión Pro-Federal ha sido pequeña y evidentemente la conducta de la gente que no los ha votado va a ser la que defina quién va a ser el próximo gobernador de Santa Fe. En Mendoza el resultado ha sido un poco más categórico. El Frente Cambia Mendoza, que es un frente bastante amplio, conformado por el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Partido Libres del Sur, el viejo Partido Demócrata de Mendoza y el Frente Renovador, ha sacado alrededor del 50% de los votos, seguido por el Frente para la Victoria, que sumado sus 3 candidatos han llegado al 36%, y
tercero el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 7,23%. La disputa aparentemente va a estar entre Alfredo Cornejo, que es el candidato de Frente Cambia Mendoza, y Adolfo Bermejo, que es el candidato del Frente para la Victoria, con la salvedad de que si bien es el candidato del Frente para la Victoria, que es el partido del Gobierno Nacional, no era el candidato de la Presidenta de la Nación, sino que el que ella apoyaba era el que ha salido segundo en la elección de su propio partido y tercero en la general, que se llama Guillermo Carmona, con el 11% de los votos. Es decir, ha sido un golpe duro para el gobierno, el de Mendoza. En Santa Fe también han sido derrotados, pero por un margen no tan amplio como este. Es probable que con casi el 50% de los votos, el candidato Alfredo Cornejo sea el próximo gobernador de Mendoza. Es un hombre perteneciente a la Unión Cívico Radical, que ha sido el partido que ha puesto, digamos, más cantidad de votos aparentemente en esta primaria. También ha habido una elección en Córdoba, una elección municipal, ya no elección primaria, sino una elección definitiva para elegir el intendente de Corral de Bustos en departamento Marco Juárez. Allí se han enfrentado el PJ, el Partido Justicialista, que es gobierno desde hace ya bastante tiempo, y una coalición llamada Juntos por Corral de Bustos, que está integrada por la Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Cívico, es decir, la coalición que se ha hecho acá en la provincia de Córdoba. La diferencia ha sido muy pequeña a favor del Partido Justicialista, pero evidentemente Roberto Pacheco, actual secretario de Gobierno de Corral de Bustos, ha sido elegido intendente municipal para el próximo periodo. El Partido Justicialista sacó el 47% de los votos aproximadamente y Juntos por Corral de Bustos sacó el 44%. Este es el debut de esta alianza que han conformado la Unión Cívica Radical, el PRO y la coalición cívica, en este caso el Frente Cívico. Es la primera vez que se enfrentan a una competencia electoral, han sacado un segundo puesto a muy poca distancia del primero, lo cual habla de una performance interesante que augura la posibilidad de que en la próxima elección de gobernador que Córdoba va a tener el 5 de julio, haya realmente una disputa en donde las posibilidades de los resultados están abiertas, no hay nada cantado. Esta alianza no fue fácil de conformar en Córdoba, como ustedes lo saben, y nosotros nos hemos ocupado también en algún momento de ello. Ha habido personalismos que han puesto trabas, pero hoy, así como he criticado a quienes en su momento se constituyeron un obstáculo para que esta alianza fuese posible, debo aplaudir la que fue en definitiva una conducta generosa y razonable del intendente Mestre y del senador Juez de aceptar apartarse de sus candidaturas pretendidas a gobernador para permitir que la alianza se hiciera y en definitiva la fórmula Oscar Aguat, Héctor Baldassi, fuera la que va a llevar adelante esta alianza. Veremos cuál es el resultado. Hasta ahora no tenemos encuestas y aun cuando las tuviéramos es un poco precoz. El gobernador de la provincia dice que el resultado de Corral de Bustos anticipa un triunfo para Schiaretti. Lamentablemente el gobernador no está en Córdoba, así que quizás no sabe muy bien qué está ocurriendo fuera de estos resultados que se publican en todos los medios. Cobrando el sueldo que nosotros le pagamos para que trabaje por Córdoba, está en el resto del país presentando libros o haciendo campaña descaradamente, participando en forma descarada también en actitudes electorales, como diciendo que va a ganar Schiaretti cuando él como gobernador debería prescindir de toda intervención de tipo electoral y en definitiva gastándose la plata que le hemos confiado que nos administre en publicidades costosísimas que estamos pagándoles todos los contribuyentes, es decir, apropiándose de nuestra plata en beneficio propio. Estamos en el aire. Bueno. Segunda vez que te sorprenden prendiéndote el saco. Sí, pero no es lo de menos. Lo que pasa es que recién me levanto de la silla, así que... Una pregunta en el minuto que nos queda. Santa Fe.
¿Es conveniente que una persona que se ha dedicado toda su vida a ser cómico de televisión se postule para la presidencia de una provincia tan importante como Santa Fe? Seguramente él te respondería que el humor es algo serio. Yo creo que quizás no es la actividad que más se parece compatible con la gestión de gobierno. De todas maneras, yo creo que cualquier actividad, mientras sea una actividad digna, honrada, es perfectamente compatible y puede llegar a ser un buen gobernador, ojalá lo sea. Obviamente que seguirá siendo un humorista, porque no tiene por qué dejar de serlo, pero en su función de gobernador, si le tocara ocupar ese cargo, creo que más que humor va a tener que poner mucha seriedad en llevar adelante una gestión en una provincia tan importante como Santa Fe. Él dijo cuando le preguntaron eso: soy profesor de educación física, he sido un exitosísimo cómico, soy productor pecuario, toda la plata que gané estos 30 años, que ganó mucha porque fue muy exitoso con Mirachi, la invertí en Santa Fe y estoy rodeado con un equipo de lujo. Entonces cabría decirle lo que le dijo el doctor Cárcano, el doctor Loza, cuando le entregó el gobierno. ¿Qué le dijo? Le dijo: habéis ganado las elecciones, ahora tenéis que ganar el prestigio de gobernar bien. Muy bien, hemos terminado el programa, nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere.